¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El tema del día de hoy son los riesgos naturales. Vamos a observar su concepto, vamos a observar su tipología y algunos ejemplos y las repercusiones que tienen para el ser humano. Basta mencionar que no es lo mismo hablar de fenómenos naturales a riesgos naturales. Un fenómeno son estos cambios que ocurren repentinamente en la naturaleza y que tienen un origen precisamente natural. Son cambios con los que el hombre ha vivido a lo largo de la historia, pero que cuando dichos fenómenos ocasionan daños materiales y humanos, entonces estamos hablando ahora sí de riesgos y desastres naturales. Ahí observamos el concepto de riesgo natural, que indica la posibilidad de daños materiales y humanos provocados por sucesos de origen natural, o sea, los fenómenos naturales o sucesos de origen humano, como algunos que vamos a observar, como un derrame petrolero, por ejemplo, en un espacio que es vulnerable. ¿Qué es esto de vulnerable? Pues son terrenos, son zonas que por la aparición continua de fenómenos naturales tienden a ser más riesgosos que algunas otras zonas del mundo. Una de las zonas más riesgosas, por ejemplo, es las costas del Pacífico, ya que son muy proclives a sismos o a fenómenos de vulcanismo. Primera tipología, hay riesgos geológicos, y estos son originados al interior de la Tierra. Digamos que se generan por esta dinámica que ocurre al interior de la Tierra debido a el movimiento de placas, debido a también al choque de alguna de ellas o por el aumento de temperatura al interior de la Tierra. El primer ejemplo son los sismos. Los sismos, como ustedes sabrán, son un fenómeno que se da en la mayoría del mundo, pero sobre todo en las costas del Pacífico, sobre todo en la costa oriental de Asia y en la costa occidental de América. Es el parte del llamado cinturón de fuego. Mismo cinturón que provoca la inestabilidad de los volcanes a lo largo de dicha franja. Eso también se presenta sobre todo en países como México, como Estados Unidos, que al estar dispuestos geográficamente de alguna manera tienden a la aparición del fenómeno de las erupciones volcánicas, que puede ocasionar destrozos no solamente para ecosistemas de especies animales y vegetales, sino también para pueblos aledaños a los volcanes. Otro ejemplo es el desplazamiento de tierra. Es un fenómeno que ocurre regularmente en zonas donde la tierra se le dice está floja, es decir, está sumamente húmeda, lo cual no permite que se solidifique y por lo tanto ante algún movimiento haya desplazamiento de estas tierras que obstaculizan las vías de comunicación o incluso pueden también provocar el cubrir pueblos enteros. El maremoto y el tsunami son fenómenos que ocurren en el océano, pero que tienen su origen al interior de la Tierra. Como ustedes recordarán, son fenómenos muy típicos de las costas asiáticas, por ejemplo, orientales o también del Océano Índico. Entramos a la segunda tipología, que son los riesgos hidrometeorológicos, y son fenómenos naturales que ocurren en la atmósfera, es decir, ya no al interior de la Tierra, sino al espacio que cubre la corteza terrestre. Y encontramos aquí ejemplos como el de las inundaciones. Es un fenómeno que se presenta sobre todo en las costas, pero también donde hay ríos de gran cauce, y esto provoca sobre todo en temporadas de lluvia. Son más proclives sobre todo en zonas tropicales. A diferencia de las inundaciones, nos encontramos con nevadas y heladas que no ocurren en zonas tropicales, sino en zonas
aledañas a los polos, tanto norte como sur, es decir, por ejemplo, como la región escandinava, Canadá, Rusia, Estados Unidos. Prácticamente toda Europa se ve involucrada en este tipo de fenómenos. Los huracanes acarrean una serie de fenómenos que involucran tanto lluvias fuertes, involucran inundaciones, involucran vientos muy rápidos y que lamentablemente se da en la zona donde nuestro país está amenazado, que son las costas del Golfo, así como las costas del Pacífico. Los tornados ocurren regularmente en zonas llanas, es decir, donde se presentan grandes extensiones de tierra sin elevaciones y que permite que tras la conjunción de dos masas de aire de distinta temperatura al chocar, pues ocasionen estos remolinos gigantescos que, insisto, azotan sobre todo las zonas de estepas y matorrales. Las sequías son un fenómeno cada vez más frecuente y que, si bien no tienen una alteración repentina del ecosistema, sí lo es a largo plazo, sobre todo porque las sequías no permiten la generación de recursos naturales a como nosotros estamos acostumbrados y por ende también a la destrucción de ecosistemas. Los incendios, sus consecuencias son a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque repentinamente destruyen todo un hábitat de especies animales y vegetales y que a veces, si bien se da por generación natural, el hombre también ha sido causante de estos grandes incendios al no tener las precauciones necesarias cuando visita bosques o selvas. Ahora pasemos al tercer tipo de los riesgos que enfrenta el hombre, son los riesgos químicos y sanitarios, que se debe sobre todo a accidentes con sustancias químicas liberadas en los ecosistemas. Son accidentes provocados en su mayoría por el ser humano, aunque por ejemplo las epidemias, que pueden tener, si bien un origen humano, son propagación de enfermedades que también ocurren por origen natural. Actualmente estamos viviendo la propagación del coronavirus a lo largo de la historia. Muchas de ellas son incluso propagadas mediante bacterias. Ahora, en el caso de los derrames, son accidentes provocados por el ser humano debido a fallas mecánicas, a la falta de precaución, y pues tiene por consecuencia la contaminación de las aguas oceánicas y por ende la muerte de diversas especies, no solamente animales sino vegetales. Las explosiones nucleares es otro riesgo al que se enfrentan los humanos, porque esto se debe sobre todo a la industria nuclear que se ha desarrollado durante las últimas décadas y que ha tenido sus más claros ejemplos en Chernobyl, pero también en Japón, en Fukushima. Ahí observamos una lámina que nos muestra el alcance del daño nuclear. Para finalizar, mencionar que los riesgos naturales son una amenaza latente para todo el mundo. Y esta amenaza latente, volvemos a insistir, tiene tanto orígenes naturales como humanos. Pero hay que reiterar que su origen ha sido sobre todo extrapolado por el ser humano debido al cambio climático. Si bien son sucesos con los que siempre han acompañado al hombre a lo largo de la historia, el cambio climático que es provocado por el hombre pues ha alterado demasiado la naturaleza y ha provocado la mayor frecuencia de fenómenos naturales y por lo tanto esto implica una mayor frecuencia de sufrir desastres y riesgos naturales, o sea, daños a los humanos, así como daños al ecosistema, y que, como observamos en estas dos láminas que acaban de pasar, pues son una amenaza latente, no solamente para las especies animales y vegetales, sino para el mismo hombre, tal y como observamos en ese fotograma del planeta de los simios, en el que el humano, después de un tiempo, se da cuenta que la raza humana se ha extinguido por completo. Es una forma de observar el riesgo que tenemos a futuro y las precauciones que debemos de tomar para una mejor convivencia
por parte de las generaciones que vendrán después de nosotros. Nos vemos la siguiente clase.